parece estar diseñado para distraernos, dividirnos y mantenernos dormidos. Este es un espacio para cuestionar lo establecido, romper narrativas impuestas y recuperar el poder personal. La salida no es política, no es económica, no es externa. La salida es desde adentro. Bienvenidos a Caballo de Troya. Bienvenidos a Caballo de Troya y a Nani de Troya, almas valientes. Gracias por estar aquí, gracias a los moderadores, Susana, Roberto, por asistirnos en este momento tan lindo, ¿verdad? Es un grato momento. A mí me encanta estar acá. Para mí es extraordinario poder estar desde este lado con este público imaginario que espero ustedes puedan compartir conmigo y con los demás también alguna pregunta que pueda surgir, ¿sí? Alguna inquietud, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy en Caballo de Troya? Este momento en que estamos para derribar mitos, creencias y otras tantas cosas más, para ayudarnos a pensar, para poder dirimir cuestiones, para poder reconsiderar, desaprender algunas cosas y aprender cosas nuevas. Vale decir, lo que se pretende es que en Caballo de Troya podamos generar un cambio de paradigma en lo que refiere a la psicología, o mejor dicho, a las neurociencias aplicadas a la psicoterapia integradora, con lo cual este título dice muchas cosas. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando del hackeo de la Matrix, hablamos también del tablero del juego brevemente, también hemos hablado de estar programados o despiertos. ¿Qué quiere decir esto, no? Algunas personas hicieron preguntas y quiero que sepan que las preguntas que llegan las vamos a ir respondiendo, claro que sí. Van a tener su respuesta, van a poder intervenir conmigo, vamos a poder dialogar, que esto es lo rico, poder dialogar y poder hablar de estas cosas que entendemos, que comprendemos, que son dos cosas distintas, hablando de neurociencia. Se entiende con un hemisferio izquierdo, lineal, lógico, pero se comprende con básicamente el derecho y con el corazón. Entonces, dicho esto, vamos a ir al tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con, no me olvido de las preguntas que vamos a responder, pero lo vamos a hacer en el intermedio de este momento, de este programa. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué vamos a aportar hoy? El concepto de cómo integramos la sombra. Esto que tanto también se habla en redes. ¿Qué significa la sombra? ¿Qué entienden ustedes por la sombra? Y para que entiendan por dónde voy y qué caminos tomo para entender lo de la sombra, ya nomás de entradita les voy a referir una anécdota que más que anécdota fue algo cierto. Resulta que en una oportunidad un señor había perdido un llavero y era un llavero importante porque tenía que entrar a la casa. Y resultó ser que este señor lo buscaba debajo de un farol en un determinado lugar. No puedo dar nombres, ustedes se imaginarán. Pero en un determinado lugar estaba buscando estas llaves que necesitaba imperiosamente. Entonces me acerco y le pregunto, ¿pero dónde has perdido la llave? Así te ayudo a buscar. Y me dice, bueno, las perdí allá, en el lugar de enfrente, ¿y por qué no vamos allá a buscar las llaves en este otro lugar? Porque acá hay luz y allá está oscuro. Reflexión. Esto ejemplifica algo tan tierno que me pareció a mí. Luego fuimos con una linterna, fuimos a buscar la llave, pero a mí me pareció algo muy
simbólico, porque muchas veces nosotros buscamos en donde se ve, en lo evidente, respuestas que probablemente estén en la oscuridad, en la sombra, o en el inconsciente, o vaya a saber, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir a bucear en un lugar donde probablemente no hayamos buscado nunca. Y para esto necesitamos de excelentes terapeutas que estén capacitados para trabajar con estas neurociencias integradas, aplicadas a la psicoterapia, ¿verdad? Bueno, con lo cual, esto de trabajar la sombra, que mucho tiene que ver con este proceso de individuación y del despertar que yo uno porque es la forma de poder ser realmente soberanos y autónomos, ser individuos soberanos y autónomos, integrando, que es otra palabra muy interesante, que es un concepto más que una palabra, ¿sí? Que vamos a ir integrando. Esta integración es parte de que nosotros podamos ir comprendiendo cómo vamos a discernir con todas las informaciones, con todo lo que vamos enterándonos por las redes. Aprender a discernir, aprender a qué sí darle importancia y a qué no, y para eso necesitamos que este cerebro que capta, que recepciona información, esté integrado, esté lúcido, esté, digamos, fuera de los opuestos y la dualidad. Si escuchan un perrito, ese es mío. Pero bueno, esto es estar en vivo. Así que estamos en vivo, como podrán ustedes apreciar. Muy bien, lo otro es la dualidad. Cómo integramos los opuestos. Con lo cual, sombra e individuación y integración de opuestos van de la mano, porque, a ver, vamos a discernir sobre esto, porque de esto se trata, ¿sí? De ayudarnos a pensar, de ayudarnos a discernir, de poner blanco sobre negro y de sacar algunas conclusiones. Si nosotros decimos integrar sombra y decimos integrar opuestos, ustedes se imaginarán que, y lo pueden ver todos los días, en la vida cotidiana, en las noticias, lo que menos hacemos es integrar opuestos, porque seguimos divididos. ¿Estamos en una vereda o estamos en la otra? Y esto no se trata de estar en una vereda o en la otra, sino de empezar a comprender que todo es parte de un programa, que todo es parte de un juego y que probablemente es el mayor distractor que tenemos. Si nosotros empezamos a trabajar con estas cuestiones, si nosotros empezamos a integrar opuestos, esos opuestos no nos van a empezar a dominar, porque vamos a entender dónde estamos parados a nivel cognitivo, que es el nivel de pensamiento, es el nivel de razonamiento que cada uno de nosotros tenemos. Me encantaría que si algún concepto no se comprende o algún concepto les parece un poco abstruso, lo podamos ir desarmando para poder ir integrando. O sea, esta palabra integración que para mí es muy importante porque hace que este aparato, esta estructura que es nuestro cerebro, que capta ondas de frecuencia, va a captar las ondas de frecuencia que estén alineadas con nuestras emociones. Y fíjense que acá hay un tema súper importante, porque el tema de la integración pasa por las emociones, no por el pensamiento, porque de por sí ya tenemos una forma de pensar dual y hay que empezar a salir de esa dualidad si nosotros queremos lograr realmente tener un pensamiento autónomo y propio. Y casi ninguno de nuestros pensamientos lo son, porque estamos invadidos de ruidos y de pensamientos y de discursos
que repetimos y a veces no nos preguntamos de dónde salen esos pensamientos y de dónde provienen y por qué nos quedamos atascados en esas creencias, en esos pensamientos y ni siquiera nos preguntamos si el para qué. Bueno, fíjense, nosotros hablamos de para qué me puede servir esta manera de pensar. ¿Para qué? ¿Para estar de un lado o del otro? Cuando no tendríamos que estar de ningún lado. Porque nuestro ser en esta humanidad es precisamente empezar a encontrar nuestro centro. La integración, según dicen maestros antiguos, proviene del corazón. Del corazón. O sea, ¿qué es lo que sentimos? Si nosotros vibramos en rabia, ¿qué les parece a ustedes que va a recepcionar estas ondas cerebrales? ¿Qué va a recibir? Más rabia para poder decir, ¿ves que tengo razón? Entonces recibo rabia, recibo indignación, recibo agresión. Si yo no cambio ese paradigma interno, porque esto se trata de lo interno, no de lo de afuera. Todo lo que puedo llegar a decir en estos programas va a ser para que nosotros podamos integrar. Creo que en la historia de la humanidad estamos viviendo una época extraordinaria para poder ser libres. Y el ser libres implica que no nos dominen los de afuera, que nosotros tengamos la capacidad, ya sea a través de un trabajo terapéutico, a través de nuestro propio trabajo interno, de poder ser realmente soberanos en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y sobre nosotros mismos. Otra de las cosas que también tiene que ver con esto de integrar opuestos es que muchas veces nosotros es como que estamos defendiendo o siendo leal a algo y no sabemos muy bien por qué. Y acá entraría otro concepto que viene de la mano. Como nuestros pensamientos no sabemos si son realmente nuestros, nuestras emociones muchas veces batallamos con batallas que no son nuestras y que probablemente vengan de otro aspecto muy importante que seguramente lo vamos a hablar en extenso en otros programas, que tiene que ver con la epigenética y con esta herencia emocional que habla la epigenética, que es un tema realmente apasionante y que cada vez me doy cuenta que hay muy poca gente que tiene noción de estas cuestiones. Pero ¿qué pasa con los que sí tenemos noción de estas cuestiones? ¿Ustedes creen que de pronto sabemos que tenemos un problema con nuestra sombra porque no la podemos ver? Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos en el afuera y con lo cual vamos a terapia y seguimos en el bucle de trabajar siempre sin hacernos cargo de que probablemente tengamos que integrar esa sombra porque la sombra es nuestra, no está afuera. El afuera nos muestra lo que realmente tenemos que trabajar, que es un poquito complicado, no digo que no. Es decir, el camino más largo, dicen los sabios antiguos, empieza con el primer paso. Y una vez que damos el primer paso, ya damos el segundo y ya después no podemos parar. Porque una vez que nos cruzamos de vereda, una vez que cruzamos ya a otra manera de pensar, de vivir, de sentir, de razonar y de ser en esta humanidad y en este mundo, ya es muy difícil volver atrás. Con lo cual, al integrar la sombra, y empieza a ser un poquito aburrido para algunos, porque fíjense que si nosotros no integramos la sombra, le damos rienda suelta a la crítica, a la culpa siempre la tiene el otro, a depender de quién. Bueno, de un gobierno, de vaya a saber quién,
siempre está el afuera. Y les puedo asegurar que nada está afuera, pero nada. Y esto se trabaja, por supuesto, con acompañamiento, con profesionales capacitados, especializados en esto que les estoy hablando. De cualquier modo, no voy a terminar los programas sin darle un tips, una pauta para que ustedes lo vayan trabajando, porque me parece que de esto se trata, ¿verdad? De poder darles no solamente teoría, sino algo de práctica para que puedan aliviar en un momento de tanto estrés que nosotros tenemos. Los niveles de cortisol han subido estrepitosamente. Los temas de ansiedad patológica, porque no toda la ansiedad es patológica, es el motor de nuestra vida, pero hay mucha ansiedad patológica y entonces tenemos que empezar a mitigar los efectos que esta ansiedad, que este cortisol, que tanta dopamina, que también tenemos que profundizar sobre esto. ¿Para qué? Para que nosotros nos empecemos a conocer y empecemos a gestionar y a regularnos. Nosotros podemos regularnos si empezamos a saber gestionar lo que nos sucede internamente. ¿Se dan cuenta que es mucho más sencillo de lo que uno piensa? El afuera nos lo pone muy difícil. El afuera nos invaden con informaciones que pueden darnos miedo y esta emoción del miedo, de la incertidumbre, de la inseguridad y demás genera en nosotros un aspecto que no nos deja pensar con claridad. Miren, yo vivo prácticamente en el campo, en un pueblo, en un lugar donde es un privilegio estar en este lugar, con lo cual no es que no tengamos información. Creo que hace meses, muchos meses, que no veo ninguna noticia, pero ni ninguna noticia, ningún telediario, como se les puede llamar, nada de eso, porque sé que nos están mintiendo. ¿Adrede nos mienten? Bueno, no sé. Les voy a hablar de un concepto que puede englobar lo que les estoy diciendo. Hay un autor importante de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Francisco Rubia. Ustedes pueden buscar información en la web. Todo lo que yo les hablo les puedo dar papers, libros y demás que ustedes pueden corroborar, ¿sí? Y él habla muy bien, porque es un neurólogo, y habla de El cerebro nos engaña. Su libro se titula así, El cerebro nos engaña. ¿Por qué habla de que el cerebro nos engaña? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a razonar con un hemisferio más que el otro. Nuestro hemisferio izquierdo es racional, es lógico y siempre está buscando la validación de aquello que nosotros pensamos. Se habrán dado cuenta que cuando buscan algo por algoritmo, las redes les va dando más de eso que ustedes han visto, porque consideran que eso es lo que les gusta. Si eso lo dejan de lado y buscan otra cosa, encontrarán otra cosa. Ahora, si tomamos en cuenta que nuestro cerebro no se engaña porque estamos repitiendo discursos ajenos, encima compramos esos discursos haciendo lo propio, nosotros estamos batallando algo que no es nuestro. ¿Me comprenden? No quiero decir esta palabra, pero son batallas que no son nuestras, que son de otros y que nos necesitan como soldaditos para que con nuestras emociones y captando esos pensamientos, recepcionando esos pensamientos, alimentemos el colectivo. Y esto no es poco decir, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que nos empecemos a resguardar de esto que está sucediendo.
Me encantaría saber qué opinan, me encantaría saber qué es lo que están pensando y también poder seguir discursiando sobre estas cuestiones que tienen que ver básicamente con la integración de los opuestos. Lo voy a retomar porque me viene algo a la memoria para ejemplificar. Nosotros estamos divididos entre buenos y malos, o si lo quieren mejor, yo hablo de hemisferios, izquierda y derecha. Y no es ni una cosa ni la otra, porque así se nos van los años y se nos va la vida. No es un hemisferio o el otro, son los dos. Y en este momento que estamos viviendo tenemos una oportunidad extraordinaria para la integración de los opuestos. Y los opuestos tienen que ver con estos hemisferios, izquierdo y derecho. Un hemisferio que piensa, razona, acompañado de una corteza prefrontal que les dice, esto está bien, esto me cierra, esto no, esto me hace ruido, esto lo voy a estudiar, lo voy a investigar, voy a corroborar, y un hemisferio derecho intuitivo, creativo, que está poco estimulado, que la verdad que tiene muy poca difusión y es tan importante para nosotros. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñísima pausa y retomamos así, repensamos un poquito de estas cuestiones? Volvemos en un minuto, ¿sí? Bueno, aquí estamos nuevamente. Tengo entendido que hay preguntas. Me gustaría leerlas. A ver, hay alguien acá que dice, ¿cómo me doy cuenta cuál es mi sombra, la que tengo que integrar? Bueno, qué pregunta tan interesante. ¿Me decís el nombre, por favor? ¿Me lo pones en pantalla, si sos tan amable, Roberto, Susana? ¿Sí? Orne, muy bien. Orne, te voy a responder. Gracias por estar, ¿sí? ¿Cómo sabés cuál es tu sombra? Todo aquello que rechazas, todo eso que te produce resistencia, todo eso que decís, esto no me corresponde, esto no es mío, muy probablemente esté siendo parte de tu sombra. Y hay autores muy famosos y antiguos, que eran muy sabios, que dice aquello que no se hace consciente, que tiene que ver con la sombra, viene a ti por destino. Y aquí viene algo muy importante porque repiten, los escenarios se van repitiendo a modo de, te dan una oportunidad para que puedas ver qué cosa diferente puedes hacer, qué podrías integrar para que eso que te sucede y que se repite te dé un resultado diferente. Eso es integrar. A veces la sombra es dolorosa, porque no quiero integrar, porque no me identifico con eso, pero es parte de mi ser, es parte de mi bagaje, es parte de mi ser total o global, como lo quieran llamar. Y también esto que rechazamos
no va a quedarse quietito en algún lugar y no te va a molestar nunca más. No, todo lo contrario. La vida es tan buena maestra que nos repite la lección todas las veces que sea necesaria para que nosotros nos demos cuenta de que algo tenemos que modificar. No está en el afuera la modificación, no está en el afuera que tengas una vida armónica, en paz, en una vida rica, que puedas discernir y que puedas ver todo lo que la vida te va poniendo a prueba, que a lo mejor poniendo a prueba suena un poco, no sé si antiguo o qué, pero la vida nos repite y no es la repetición, la compulsión a la repetición de este gran neurólogo que fue Freud. No tiene que ver con eso, no por ahora, no ahora, en otro momento puede ser que hayan trabajado con esa teoría y ese abordaje. La sombra tiene que ver con otra cosa. Todo lo que rechazamos va a parar a la sombra. Todo lo que integramos nos cambia la vida. ¿Sí? Creo que se respondió a la pregunta. Y si hay más, se explayará mucho más la pregunta, hasta que quede claro. ¿Sí? Vamos a ver, aquí es decir que podemos tener dualidad en nosotros. Esta sombra, digamos, ¿tiene sentido integrarla para autorrealizarse o quizás es más ligado a un autoconocimiento? Bueno, son las dos cosas, pero cuando uno integra la sombra, es como que tiene la capacidad de ver, a ver, yo te lo pongo en otros términos. A nosotros se nos abren escenarios en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida social, en todos los contextos. Se nos abren escenarios. Si nosotros estamos preparados y con estas antenitas muy bien equilibradas y estamos recepcionando bien y estamos despiertos, o sea, dándonos cuenta de lo que está pasando, primero vamos a cambiar la reacción. Nuestra reacción no va a ser la misma. Vamos a detenernos a decir, este es un escenario que se abrió y yo tengo la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Qué hice antiguamente con este panorama? ¿Cómo me comporté yo? ¿Qué pasó en mi interior? ¿Cómo me sentí? ¿Qué resultados obtuve? Pues bueno, se trabaja. Y si no se puede trabajar solo, se trabaja con un guía, con un buen terapeuta, que esté capacitado para trabajar esto, para poder integrar esto. Y los resultados siempre van a ser diferentes. Ahora, ¿una vez es suficiente y va a cambiar el panorama? Y probablemente que no. Pero por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que estar acá, en este momento, siendo conscientes. Voy a leer otra pregunta, si me permiten. Me gustaría preguntar, aunque no trabajé en perdonar el abandono materno, el abuso paterno, ¿cómo puedo sentir que desde el fondo de mi alma realmente fue así? Bueno, has tocado un tema muy, muy interesante, ¿sí? Muy probablemente esto tenga que ver, ya entrando en otro concepto que tiene que ver con la epigenética. Esto que te sucede muy probablemente no sea tuyo, sino que viene de un linaje. Esta epigenética es la información emocional de conflictos y traumas que nosotros heredamos de nuestro linaje básicamente materno. Básicamente materno, viene por ese linaje. Entonces, yo preguntaría en este caso, ¿qué pasó en ese linaje? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Qué pasó con ese padre? ¿Qué pasó con ese sistema familiar para que esté sucediendo esto? Y es una gran oportunidad, porque el tema no es perdonar al otro. El tema del perdón es un tema también riquísimo para trabajar. No se trata de perdonar al otro. A veces nosotros decimos, bueno, entendemos lo que ha sucedido, pero tenemos que tomar distancia de eso, porque a veces en la vida el escenario se nos presenta una vez
nos damos cuenta, ¿qué pasó acá? Y después se nos presenta otra vez y ya ahí es nuestra decisión quedarnos. Para nuestro aprendizaje, digo, muy bien, muchas gracias, ya aprendí, cada uno en su lugar. Tomo distancia porque esto me hace mal. Para mi evolución, evolución del alma, evolución de mi conciencia. Entonces, el verdadero perdón es el perdón a uno mismo. El perdón porque no pudimos protegernos, el perdón porque no supimos cómo reaccionar, porque tal vez éramos muy chiquitos y no sabíamos, porque no tuvimos quien nos protegiera. Hay mucho para trabajar en esto y se puede trabajar y se puede salir. Algún día contaré parte de cuestiones que tienen que ver con esto. Hay veredas, y lo dije creo en el primer programa, he caminado muchas veredas y conozco muchas veredas, con lo cual podemos y se puede trabajar y se puede salir de ahí para que tengas una vida armónica como la que te mereces. ¿Cómo hacemos para integrar la sombra? ¿Alcanza con reconocerla? No, la podemos reconocer. Lo que no podemos es negarla. La reconocemos y la integramos. Esto es parte nuestro. Y acá hay algo muy importante porque tiene que ver con los famosos trabajos que se hacen en grupo de constelación familiar, o un tema que hay para hablar un par de programas seguidos. Constelaciones familiares que hay muchas personas que no están lo capacitadas ni facultativas como para llevarlo a cabo, porque hay muchas cosas que se mueven. Una de ellas es esto de cómo integramos la sombra. Muchas veces decimos, reconozco esto que está sucediendo, pero esto viene de antaño, o sea, viene de un linaje, viene de un árbol genealógico, ¿verdad? Que tenemos que reconocer y tenemos que integrar. Si nosotros la negamos, la rechazamos, vendrá tantas veces como sea necesario, con todo cariño se lo digo, tantas veces como sea necesario hasta que la podamos integrar en nuestro ser, porque de eso se trata. No hay nada en el afuera que no nos corresponda, nada, les puedo garantizar. Todo nos corresponde. Por eso, trabajar la soberanía, trabajar la unión de opuestos, nos corresponde a nosotros y sí se puede, trabajando con la integración interhemisférica, porque ahí está toda la información. Si ustedes quieren encontrar el verdadero maestro, porque convengamos una cosa, somos adictos a buscar información en el afuera. ¿Quién no ha ido a preguntar, no sé, a un astrólogo, no tengo nada con ellos, me parecen geniales, las disciplinas son geniales, pero bien utilizadas, no poniendo el poder en el otro. Entonces vamos y buscamos respuesta, que nos digan qué nos va a pasar, si vamos a recuperar el trabajo, si se nos va a arreglar una relación, si va a volver un amor, qué sé yo, hay tantas cosas que uno va a preguntar en el afuera. Y yo les digo, ¿y si todas las respuestas las tienen ustedes? Y solo tienen que activar este hemisferio derecho que tiene todas las respuestas que ustedes necesitan. Es una técnica realmente extraordinaria en la medida que los puede llevar a ser realmente dueños de sí mismos. Solo lo tienen que probar. Ustedes no tienen que creer nada, ni de lo que digo yo ni de lo que diga nadie, porque tienen que ser soberanos con sus propios pensamientos. Y tienen que practicar esto de integración. Lo voy a repetir hasta el cansancio porque de eso se trata. No es que el otro nos va a resolver, ni siquiera un terapeuta le va a resolver nada. Un buen terapeuta les va a ayudar a transitar el camino. Y si es un terapeuta que ha transitado caminos muy escabrosos, empedrados, barrosos,
seguramente les va a poder ayudar. Miren, les voy a decir una cosa. Nosotros acá, en este país que es Argentina, por lo general, y ustedes lo sabrán seguramente, más de uno, las preguntas siempre las hacen los terapeutas. Se verán que yo no me incluyo, ¿eh? No me incluyo porque no estoy de acuerdo con eso. Hay otras escuelas de autores que son muy importantes y han dejado huella en este trabajo de psicoterapia y son bastante poco nombrados, que dicen, si usted quiere buscar un buen terapeuta, haga todas las preguntas que sea necesaria para que usted tenga por lo menos la certeza, la mayor certeza posible de que ese terapeuta le va a poder ayudar. Porque tal vez, si no ha transitado los caminos escabrosos, difíciles, tormentosos, tal vez no los pueda ayudar, porque no conocen el dolor, no conocen el camino de salida. Me parece que esta es una buena, un buen tip para que sin ofender a nadie, porque se imaginarán que a esta altura del partido yo ya no tengo ganas de guardarme nada y todo lo que he aprendido en la vida los voy a transmitir y se los voy a dar. ¿Se puede terminar definitivamente con nuestra sombra? Bueno, vuelvo y repito. Nosotros tenemos que integrar, pero no es que se termina la sombra. No se desintegra, nosotros somos parte de eso, de nuestra sombra. Solo tenemos que saber cómo trabajar con esa sombra y cómo identificarla y cuándo identificarla. Es como que la templanza de la estructura emocional, donde verdaderamente se trabaja lo que hay que trabajar, que tiene que ver con este famoso juego de la vida. Este juego que no está fuera, este juego que no se juega a nivel de pensamiento, a ver quién es más inteligente. No, a ver quién es más sabio para poder discernir y gestionar todo lo que nos pasa internamente. Hola sombra, te reconozco, bienvenida. Vamos a ver qué hacemos contigo, cómo te integro, qué me querés mostrar. Eso es trabajar con la sombra toda la vida. ¿Sería una posibilidad las terapias de regresiones? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta, terapia de regresiones. Y acá les voy a todos los que opinen sobre esto, que me parece genial las preguntas que están haciendo, son extraordinarias, qué bueno que esto se haga así, ¿no? Interacción permanente, porque así aprendemos todos. Si yo les digo algo que tal vez les resulte un poco extraño porque poco se ha conversado. Miren, yo he tenido una gran maestra, en mi vida he tenido grandes maestros que han trabajado en la psiquiatría, en la psicología, que ya no están en este plano. Y yo he tenido la fortuna de haber estado con ellos y de tener esas enseñanzas. Y una de esas maestras espirituales que trabajó mucho tiempo en el Hospital Durán de Buenos Aires, Argentina, que he hablado muchísimo, una señora mayor, y me decía, todo es al mismo tiempo. Todo esto que está sucediendo, pasado, presente, futuro, es atemporal. Todo es al mismo tiempo. Por eso hablo de la sombra, integrarla, del linaje, que sobre todo el linaje materno, que es parte de nuestra historia, pero es atemporal. ¿Qué vamos a buscar allá con regresiones? Pero si está acá y con las repitencias de lo que nos pasa en nuestra vida. Y claro que se puede trabajar. ¿Dónde está alojado? En tu ser. Están todas las respuestas. Todas las respuestas. En un hemisferio derecho muy poco hablado de él. Muy poco, lamentablemente.
pero acá lo vamos a hablar. Me surge preguntas como, ¿cómo puedo reconocer si estoy yendo por el camino correcto en cuanto a la integración de los opuestos? ¿Qué debería sentir? ¿Emoción o pensar comunes? La integración de los opuestos, vuelvo y repito, tiene que ver con aquello que nosotros catalogamos o identificamos como esto es bueno y esto es malo, o esto es frío o esto es caliente, o esto está bien o esto está mal. Es que no hay nada que esté bien o mal, es que todo es, y que por algo es, dice nuestro hemisferio izquierdo racional, ¿sí? Cuantitativo. En cambio, todo es al mismo tiempo, cuando nosotros pensamos desde una integración de estos hemisferios, del hemisferio derecho sobre todo, que tiene que ver con cómo lo voy a integrar para hacer que sea parte de mi vida. Nada de lo de afuera es ajeno, me decía un gran psicólogo, neurólogo también, de principio de siglo, ¿no es cierto? Nada es ajeno, todo nos pertenece a nosotros. Y entonces, vuelvo con el tema de esto de lo atemporal. Todo convive al mismo tiempo en nosotros. Mire, les voy a contar una pequeña anécdota, muy cortita, muy chiquitita. Yo vivo en un lugar donde hay cabañas, muy bonito. Parece un lugar como si fuera Bariloche, pero no es Bariloche. Y tengo justo en mi predio, justo a la salida de mi predio, un arroyo que viene, es un brazo de un río más grande. Bueno, pues aquí jugando los chicos que vienen acá a vacacionar y a pasar sus días de tranquilidad y de sosiego, cuando pueden cruzar el arroyo porque está lleno de piedras y han encontrado, ¿sí? Hola, ¿seguimos hablando? Muy bien, gracias. Han encontrado morteros y estos morteros tienen que ver con la comunidad Come Chingón. Y los Come Chingones que vivieron acá, que realmente son los verdaderos dueños de acá, me parece, están entre nosotros. Con lo cual, todo es al mismo tiempo. Todo es. Estamos en un tiempo atemporal, no está afuera. Todo es integrado, pero para eso hay que trabajar. Y ahora les quiero hablar, después de una breve pausa, les quiero hablar de la técnica que les voy a dejar para hoy, para que la practiquen. Ya volvemos. Muy bien, aquí seguimos. Gracias por estar a todos, gracias por preguntar. Esto va a ser muy rico y además vamos a poder ayudarnos mutuamente a compartir conocimiento, integrar espiritualidad con neurociencia, neurociencia con psicoterapia. Y vamos, esto es riquísimo. Espero que yo lo valoro muchísimo, ¿verdad? Porque durante muchos años y mucho tiempo hemos estado trabajando con la integración. No es solamente lo académico,
no es solamente lo teórico, sino poder integrar todo esto de la espiritualidad, de poder trabajar con nosotros mismos, nuestro ser en esta humanidad para tener nuestra mejor versión. Es así. Y tener la capacidad de crearnos nosotros mismos una vida armónica y en paz, a pesar de todo lo que sucede en el exterior. Poder encontrar nuestro centro, y eso les deseo a todos ustedes, que lo puedan encontrar. Para eso hay que trabajar. Acá no hay milagros, aunque algunos lo quieran vender, pero no. Lo milagroso es la constancia, es la disciplina, es poder decir, bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a probar y ver qué pasa conmigo, qué pasa con este receptor que tenemos, a ver qué captan mis antenitas de vinil, ¿se acuerdan? Bueno, todo esto lo vamos a lograr trabajando con esta técnica que les quiero dejar hoy y tengo unos minutos, así que se las voy a explicar. La técnica corresponde a una tesis doctoral, no es algo inventado, sino una técnica que fue corroborada, que fue muy relacionada con muchos papers, sobre todo de Estados Unidos, de Europa, de muchísimos autores que hablan de estas cuestiones. Está Gazzaniga, está Bruce Lipton, está Dispensa, está, bueno, muchos autores que tienen que ver con esta integración de espiritualidad y neurociencia, o sea, espiritualidad y ciencia, claro que sí que pueden ir de la mano, pero nuestras hipótesis de trabajo tienen que empezar a modificarse para ir a poder modificar el ojo del observador, que modifica lo observado. Ustedes me entienden. Esto es fundamental, que nosotros despertemos este camino del observador interno. Y el observador interno está en ustedes. Entonces, siguiendo con esta premisa, con este nivel de pensamiento, hemos creado una técnica. Yo digo hemos creado porque si bien se me ocurrió, ha sido en un momento que estaba trabajando con personas en psicoterapia y que era un momento complicado, muy complicado. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un juego con esto. En principio apareció como un juego. Y entonces empecé a preguntar a las personas si eran diestras o zurdas, ¿verdad? Bueno, me dijeron que eran diestras, la mayoría. De los zurdos vamos a hablar otro día porque es un tema muy importante y extraordinario. Pero hoy vamos a hablar de esto para, en estos minutos que quedan, que les quede claro. Empezamos a trabajar, todos eran diestros, muy bien, como en la escuela, saquen una hoja, unos lápices que yo he repartido porque me encantan hacer estas cosas, y les dije que empezaran a escribir con su mano no dominante, con su mano izquierda. Y claro, me miraron como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero a los segundos lo empezaron a tomar como un juego, empezaron a dibujar las letras. Para dibujar la letra, y ustedes lo pueden hacer en sus casas, para dibujar la A, la E, para dibujar las consonantes, necesitan de motricidad fina, de poder apoyar el lápiz en el renglón. De esta motricidad fina activa áreas del hemisferio derecho. Esto se ha hecho, estos estudios en Suiza se han hecho con tomografías. Aquí en la Argentina todavía me encantaría que haya alguien que se atreva a poder hacer un trabajo de cuantitativo para poder demostrar qué es lo que pasa cuando alguien diestro escribe con su mano izquierda. Ustedes miren, la escritura terapéutica es algo que ya se conoce muchísimo. Pero la escritura terapéutica con mano izquierda no se conoce tanto. Entonces, cuando escribimos con la mano izquierda, que va activándose y estimulándose áreas del hemisferio derecho, algo empieza a suceder. Primera cosa que sucede, si ustedes están muy estresados
o tienen mucha información y sienten que les duele la cabeza, o se sienten abrumados, o que piensan que no pueden cortar, ¿no es cierto? Esto de necesito un reset porque me pesa todo y tengo síntomas, tomen un cuaderno y un lápiz o una lapicera, lo mismo es, y escriban, empiezan a escribir letras, letras sueltas, despacito. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho necesita que el hemisferio izquierdo le recuerde cómo se escribe una letra, que es un dibujo, es un dibujo. Una vez que se hace esto, se empiezan a escribir palabras muy cortitas, como en el colegio, mamá, papá, nene, sencillo, muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Les puedo asegurar, pero igual a mí no me crean, lo tienen que practicar, les puedo asegurar que su atención va a estar ahí. Con lo cual, si en esa corteza prefrontal hay mucha dopamina, porque hubo mucho celular, mucha pantalla, o vaya a saber qué, escribir con la mano izquierda puede hacer como un reset, puede modificar esta estructura, calmar este estrés, este nivel de cortisol y dopamina que se aloja en esta corteza prefrontal y en la amígdala también. Y si todos los días se toman el trabajo de poder escribir un ratito, 10 minutos, 15 minutos por día, fíjense en qué es lo que pasa con ustedes, cómo se calman, cómo se sosiegan, cómo bajan los niveles de cortisol, cómo baja esto. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que sea necesario, 10 minutos, 15 minutos, pero todos los días, todos los días. Es como, nosotros estamos mucho tiempo con el celular, ¿verdad? Fíjense, podemos dedicarle 10, 15 minutos a hacer este ejercicio, comprarnos un cuadernito, un lápiz, una lapicera, lo que más les guste, y pueden escribir estas letras primero y estas palabras después, y empezar a sentir qué se siente haciendo este ejercicio de trabajo interhemisférico. Luego pueden tomar un libro y elegir un párrafo de algún libro que les guste y escribir 3, 4 renglones, que les va a llevar 10, 15 minutos, porque hay que ponerle atención. Acá el tema es que este ejercicio se ha hecho en escuelas para chicos muy revoltosos, que no podían contenerlo, porque claro, hay mucha hiperactividad. Bueno, pues las docentes, y en la universidad lo he hecho yo también, les aclaro, para que lo experimenten, y pudieron hacerlo como un juego y se han quedado prácticamente calmados. Es como cuando entra la directora a una de las aulas y dice, ¿qué pasó con esta gente, con estos chicos? Claro, querida, quien me escribe dice, dicen que es muy bueno escribir, evita la pérdida de la memoria. Bueno, un dato muy importante. Hay lugares como el Hospital Pirovano, no sé, ustedes, los que son de Argentina saben de los que hablo, de los que están en Miami, bueno, hay otros hospitales que a los que tienen signos de que pueden ser de pérdida de memoria incipiente, y los que ya tienen más pérdida de memoria, como el Alzheimer, sí, claramente se puede evitar. ¿Por qué? Porque escribiendo con la mano izquierda, haciendo un ejercicio guiado por asistentes, terapeutas que hay en esas instituciones, lo que sucede es que hay menos pérdida de neuronas del hipocampo del hemisferio derecho, donde se aloja toda la memoria. Entonces, imagínense ustedes que claramente es un excelente ejercicio para que podamos tener una memoria excelente. Además de que nuestra atención pueda estar focalizada, podamos empezar a leer. Y hablando de leer, si ustedes toman un libro, les aclaro que cuando abren un libro y eligen un párrafo y luego de haberlo copiado, transcripto,
lo vuelven a leer, les puedo asegurar que esto tiene mucho que ver con lo que les pasa a ustedes en la vida cotidiana. Pero eso es para psicoterapia, porque esto y otros niveles más se trabajan en psicoterapia. Y los terapeutas también pueden capacitarse para que puedan integrar este abordaje de neurociencia integrada, aplicada a la psicoterapia. ¿Qué les parece? Bueno, con todo esto creo que hemos llegado al término porque se nos ha ido el tiempo. Los saludo infinitamente, los abrazo. Espero el miércoles que viene poder encontrarnos y inscríbanse, síganos, que los estaremos esperando, hagan preguntas que van a ser todas respondidas. Pero antes, si tengo un minuto, pido permiso, quiero contestar a una pregunta que ha hecho un señor en la anterior emisión. Hablando de programación, despiertos o programados, habló algo así como un control que se modifica por otro control, más o menos así había preguntado esta persona. Y bueno, yo le diría que acá de lo que se trata es de que nosotros tomemos el dominio y el control personal, no que nos hagamos controlar por el afuera. Este programa de Caballo de Troya está plenamente consciente, creado para modificar creencias y que la verdadera soberanía esté en nosotros, no que nos controlen los de afuera. ¿Está claro? Yo los saludo. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar.